Hola, hola, te doy una vez más la bienvenida a mi canal, este espacio en el cual hablamos de literatura y de lengua. Para el video de hoy he elegido un tema que puede parecer confuso cuando lo escuchamos. Se trata de la literatura menor. ¿Qué es la literatura menor? Si te interesa este tema, te invito a quedarte hasta el final de este video, que hoy estaremos hablando de Kafka y del concepto de literatura menor. Yo soy Yuri y esto es Literoteca. El mismo concepto de literatura menor puede resultarnos algo confuso y puede cargar de alguna manera cierta ambigüedad. ¿Por qué? ¿Qué entendemos por literatura menor? ¿Es acaso aquella literatura que tiene menos relevancia en el panorama de las letras? ¿O es aquella literatura escrita o producida en una lengua minoritaria? Del mismo modo, ¿qué es un autor menor? ¿Es acaso un escritor que tenga menos peso o menos importancia a comparación de otros grandes escritores? Quiero aclarar que para abordar este concepto de literatura menor he tomado como referencia el libro Kafka por una literatura menor de Gilles Deleuze y Félix Guattari, en específico su tercer capítulo titulado ¿Qué es una literatura menor? Cuando hablamos de literatura menor, hablamos de Kafka, de Franz Kafka. ¿Y por qué esto es así? Bueno, pues resulta que Kafka fue el primero en usar este término en sus diarios personales, término que desarrolló a lo largo de los años. Para los que no lo saben, los diarios personales de Kafka constituyen una obra que ha sido y continúa siendo ampliamente estudiadas por muchos teóricos y críticos de la literatura, tanto como sus obras de ficción. Y es de estos escritos que viene el concepto de literatura menor que aquí nos interesa. Y resulta que la literatura menor no es aquella literatura escrita o producida en una lengua menor, ni tampoco aquella literatura que tenga menos peso o menos relevancia, sino que la literatura menor, y toma nota aquí, es aquella literatura que un escritor o escritora, por supuesto, perteneciente a una minoría, hace dentro de una lengua mayor. Aquel uso peculiar que un escritor o escritora hace dentro de una determinada lengua mayor, lo lleva a escribir, es decir, lo lleva a producir una literatura menor. ¿Pero qué quiere decir esto? Lo voy a tratar de ejemplificar con el mismo Kafka. Si bien la lengua materna de Kafka era el alemán, y si bien su obra está escrita en alemán, La Metamorfosis, El Castillo, El Proceso son obras escritas originalmente en alemán, este es un alemán que posee ciertas características, que posee ciertas peculiaridades. Para empezar, hay que recordar que Kafka era judío. Él nace en Praga en 1883 y crece manejando dos lenguas. La lengua checa, puesto que la lengua materna de su padre era el checo, y la lengua alemana, puesto que la lengua de su madre era el alemán. Asimismo, Kafka recibe una formación, estudia Derecho, si bien obligado por su padre, y toda esta formación la recibe en alemán. Para él, el alemán es la lengua burocrática, la lengua oficial del Estado. Además de que es un alemán que está muy influenciado por muchas formas judías, al ser usado por una importante comunidad judía y por ende convivir con el yiddish, que era la lengua propia de los judíos en Praga. De esta manera, cuando Kafka se lanza a escribir en alemán, se puede decir que le da una vuelta de tuerca a esta lengua, ya que el alemán de Kafka no es precisamente el alemán de Goethe, aquel alemán pulcro, aquel alemán culto, aquel alemán a lo mejor rebuscado. Aquí quiero aclarar que Kafka conoce muy bien este alemán erudito, debido a su formación y a que era una persona muy leída. Sin embargo, de manera intencional, él hace uso de un alemán que de alguna manera huye, escapa de este alemán refinado. Y es del uso que un autor como Kafka hace de una lengua mayor como el alemán, lo que lo lleva a producir lo que se considera una literatura menor. Es decir, que una literatura menor no es aquella literatura producida en una lengua menor, sino
aquella literatura que una minoría hace dentro de una lengua mayor. Deleuze y Guattari, autores del libro en el cual me estoy basando para esta ponencia, citan también el ejemplo del uso del inglés por parte de las comunidades negras en los Estados Unidos para ejemplificar el hecho de que un escritor surgido en un contexto como este, inexorablemente escribiría una literatura menor dentro de una lengua mayor, en este caso el inglés. Me voy a poner a mí también como ejemplo. En mi caso, mi lengua materna es el español. Además de eso, yo soy latinoamericano, soy boliviano, en este caso soy del oriente de Bolivia, tengo un determinado acento, crecí en un lugar en el cual el español convive muy de cerca con el portugués. Con seguridad que mi español no es el español de Cervantes ni tampoco el de Rulfo. Además de eso, tengo una formación, en mi caso soy filólogo. En el hipotético caso de que yo fuera escritor, con seguridad yo produciría una literatura menor dentro de una lengua mayor, en este caso el español. Para terminar de redondear esto, se puede decir que incluso grandes escritores consagrados como James Joyce, Virginia Woolf o Samuel Beckett, cuya literatura puede ser considerada una literatura mayor, escriben necesariamente una literatura menor, cada uno dentro de su propio contexto, cada uno con los usos peculiares que cada quien le da a su propio idioma. Confiando en que haya quedado claro el concepto de literatura menor, vamos ahora a ver las características de esta. Como podrán notar, esta definición de literatura menor es bastante política y ello nos lleva a sus características, que son tres. La primera es que en este caso el idioma se ve afectado por un fuerte coeficiente de desterritorialización. ¿Qué quiere decir esto? Sigamos con el ejemplo de Kafka. El alemán de Praga, usado por judíos, es una lengua desterritorializada, es decir, es una lengua adaptada, una lengua adecuada para extraños usos menores. Además de esto, Kafka tenía que escribir necesariamente en alemán. No obstante, valga decir que Kafka dominaba muy bien aquel alemán erudito de Goethe. Sin embargo, él rechaza este alemán erudito, reniega de él, huye de este alemán y a partir de aquí se fuga, es decir, se desterritorializa y crea algo nuevo. A partir de aquí crea algo diferente. La segunda característica de las literaturas menores, y esto ya lo mencioné, es que en ellas todo es político. ¿Qué quiero decir con esto? Si seguimos con el ejemplo de Kafka, podemos ver que en Kafka todo es político, debido al contexto en el cual le tocó crecer. Un judío nacido en Praga, es decir, perteneciente a una minoría, y todo esto se va a ver reflejado en su literatura. La literatura menor puede presentar los temas más simples, los más comunes, los más cotidianos, pero todos ellos van a albergar un fuerte componente político, pues al final de cuentas los escritores menores como Kafka, de determinadas condiciones sociales, de determinadas condiciones culturales, de determinadas condiciones de tiranía y subyugación, escriben sobre realidades que las literaturas mayores no ven o no quieren ver o de lo cual no quieren escribir. Por eso es que un tema a simple vista pequeño, a lo mejor común, a lo mejor cotidiano, que surge de una literatura menor, va a hacer clic con un problema político aún mayor. Todo ello nos lleva a la tercera característica, que consiste en que en la literatura menor todo adquiere un valor colectivo. Y esto en parte se debe a que en una literatura menor no abunda el talento, pues se trata de un contexto en el que no se dan las condiciones para una enunciación individualizada que sería más propio de las literaturas mayores. En el caso de Kafka, podemos decir que la literatura kafkiana, como toda literatura menor, se caracteriza porque Kafka habla no solo de él, sino de una comunidad siempre en potencia. En la literatura de Kafka podemos decir que no solo está Kafka hablando de sí mismo, sino que Kafka es a la vez la voz de una comunidad a la cual él pertenece y a la cual está representando.
Las vicisitudes por las cuales atraviesa Kafka no son solo de él, sino que más bien son los problemas de un colectivo en específico. Aquí podemos citar la metáfora de la jauría de lobos. Actuar a nombre de una colectividad consiste en pasar del animal individualizado a la jauría o multiplicidad colectiva. Recapitulando, entonces, podemos decir que la literatura menor es aquella literatura que una minoría produce dentro de una lengua mayor. Asimismo, las tres características de la literatura menor son: la primera, la desterritorialización de la lengua, es decir, un autor puede recurrir a una lengua dominante y emplearla para extraños usos menores. La segunda, el hecho de que en una literatura menor todo es político, como en el caso de Kafka. Y la tercera, que en una literatura menor todo adquiere un valor colectivo. Y bueno, eso sería lo que podría aportar sobre la literatura menor. Espero que haya quedado claro. Sé que es un concepto que no es precisamente sencillo, es muy complejo, ya que es muy político. Sin embargo, he tratado de desglosarlo lo mejor que he podido. Por mi parte, no me queda más que invitarte a que te suscribas a mi canal si te gusta el contenido que estoy subiendo y activar la campanita de notificaciones para que te avise en cuanto suba un nuevo video. Te pido también que me regales tu like, que eso me ayudará a seguir creciendo en YouTube y hará que este video llegue a más personas. Conmigo será hasta el próximo video.